Buenas tardes, estudiantes. Este video lo grabo de acuerdo a lo que habíamos acordado al respecto de los ejercicios que veníamos realizando sobre presupuestos. Entonces este video que nos ocupa es el presupuesto de CIF, que ya lo habíamos trabajado en una clase anterior, pero quise pues iniciarlo, comenzarlo desde un principio porque hemos tenido pues un tema de desconexión y quería hilarlos otra vez en el tema. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto es un presupuesto de costos indirectos de fabricación en los que yo debo de distribuir todos esos costos indirectos de fabricación de acuerdo a unas unidades, y entonces yo voy a tener, yo lo que necesito hacer es el tema de sí presupuestados. Yo tengo unos sí presupuestados para año, tengo unos sí reales de un año 1 2, tengo unos ajustados y yo lo que necesito es hacer finalmente el presupuesto de sí. Entonces, para hacer el presupuesto de sí, tenemos unos datos tomados con antelación que los tenemos en el ejercicio previo con unos datos. Entonces, lo vamos a hacer por pasos para el final. El objetivo final del ejercicio, yo les he dicho muchísimas veces que para uno poder hacer el ejercicio, pues lo que tiene que tener en cuenta es el final, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el final? El final es que calculemos los sí presupuestados, los distribuyamos por productos. Entonces, este ejercicio que nos plantea más adelante es una empresa que tiene unos costos indirectos de fabricación, la empresa XY, nos presenta los CIF que se tuvieron para el año 1 y 2 y otra información adicional, ¿cierto? Entonces, esta empresa tiene dos productos, A y B, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la idea es distribuir esos CIF a cada uno de esos productos y cómo quedarían presupuestados, ¿cierto? Entonces, el primer paso que vamos a hacer, vamos a definir, aquí tenemos la clasificación, esta clasificación que teníamos, vamos a definir si estos rubros que hay acá, si estos rubros que tenemos acá, materia prima, indirecta, obra indirecta, arrendamientos, son fijos o variables, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? El primer paso sería entonces hallar la variación que tenemos entre el año 2 y el año 1 ajustado para ver qué tanto dependen estas variables de las ventas, y así poder decir si es un rubro variable, semivariable o fijo o semifijo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hallar esa variación? La variación la vamos a hallar. Vamos a coger el año 2, los valores del año 2 lo vamos a dividir los valores del año 1 ajustado y le vamos a restar menos 1. Eso nos da un valor en porcentaje, 19.23. Para el segundo campo sería igual, cojo paréntesis, hago la variación que tengo del año 2, la divido entre la variación del año 1 ajustado, le resto menos 1 y eso me da un valor determinado. Acá pues no me queda sino extender las fórmulas, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice esta variación? Esta variación me dice qué tanto dependen de las ventas estos rubros, y en la medida que entonces que dependan o no me van a decir si son variables es porque dependen mucho, si son semivariables porque tienen un componente en más de variar mucho y ser fija un poco, o puede ser que sean fijos, que definitivamente esto no varíe, que si se mueven las ventas o no, pues esto no tenga relevancia. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Acá les puse una escala que me dice, según estos resultados, ¿cómo sería la clasificación? Entonces, ¿qué dice la escala? Me dice, mire, si el resultado le dio 17, 18, 19 y superiores al 17%, entonces tenemos que la materia prima indirecta va a ser clasificada toda como variable. ¿Por qué? Porque el porcentaje es alto, o sea que depende mucho del tema de la producción, ¿cierto? De la producción de unidades. Entonces,
Si varía tanto por las unidades producidas, entonces, ¿qué va a pasar? Este es un elemento que es variable, ¿cierto? Está de acuerdo a la producción, listo. Esta es una medida que yo les dije, que yo les daba, ¿cierto? Entonces, depende de ciertos valores. ¿Cómo más lo podría yo hacer? ¿Yo cómo saco este resultado? Entonces, este resultado, para yo saber qué base tengo, entonces lo primero que yo voy a hacer, antes de traerles esta tabla, se me escapa, entonces yo qué voy a hacer, voy a hallar un punto medio. ¿Y cómo hallo ese punto medio? Voy a decir, ¿cuántas son las unidades producidas en el año 2, cierto? Entonces, las unidades, aquí las tenemos, las unidades producidas en el año 2 me dan que son 14.987 unidades. Y las producidas en el año 1 son 12.489 unidades, que aquí están, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hallar esta división y esto me va a dar un punto medio. Esto me va a dar un punto medio, ¿cierto? Entonces, yo a esto le voy a restar, lo pongo entre numeritos, menos 1, la fórmula, y lo vamos a pasar a porcentaje por ahora. Entonces miren que me da un porcentaje en 20%, entonces yo con ese 20% me llevo un punto medio, ¿cierto? Y entonces cojo ese 20% y lo voy a dividir entre 2 y yo parto del 10%. Entonces, ¿cómo hago esta medición? Cojo estos criterios que les acabé de explicar anteriormente, entonces yo digo, bueno, listo, vamos a tomar un criterio que 10% es la parte media, es decir, en que las unidades dependen igual de la producción en un punto medio. Entonces vamos a decir que todo lo que está, si está por encima de 10, de más o menos de 17, tranquilos que estas variables yo se las doy. Si está, por ejemplo, por superior a 17, entonces decimos que ese porcentaje, ese rubro va a depender mucho de la producción. Entonces miren que la materia prima directa me dio 19.23, está por encima de 17, o sea que esto es un rubro variable que depende totalmente de la variación de la producción. Listo. Vamos a analizar el de mano de obra directa. Mano de obra directa me dio 15.35 y en nuestra escalita me dice, mire, si eso me da más o menos por encima de 10 hasta el 16%, 10, 11, 12, 13, 14, 15, entonces va a ser semivariable. Entonces va a ser semivariable. ¿Cierto? Ahora, vamos a mirar el tema de los arrendamientos. Nuestra tabla nos dice que si me da 3, 2 o 1 negativo, me da negativo, entonces ¿qué quiere decir? Que este rubro no depende de las unidades producidas y va a ser entonces un rubro fijo. Si ustedes se fijan, dio 0.69, muy bajito, es negativo, es decir, que este rubro, y como si lo podemos observar, estos arrendamientos, pues normalmente es una carga fija, y entonces era fijo. Ahora, los seguros me dieron 7.33. En mi escalita, 7.33, si yo voy y miro, me dice que los semifijos van desde 4 a 9%. Entonces, la escala me dice que estos son semifijos. Ahora, ya sé cuál es la clasificación, ya sé que la materia prima indirecta es variable, la mano de obra indirecta, es semivariable, los arrendamientos son fijos y los seguros son semifijos. Para poder yo trabajar en el presupuesto del CIF, tengo que saber qué valor exactamente corresponde a variable y qué valor exactamente es fija. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos dos rubros, mano de obra indirecta y seguros, que tienen un componente fijo y variable. Yo necesito saber exactamente de estos valores qué porcentaje es fija y qué porcentaje es variable. Entonces, para eso vamos a usar una formulita de despeje, una fórmula que yo les puse en la plantilla. Es una fórmula que se hace por un método de una ecuación de primer grado. Es una función de ecuación de primer grado que nos va a servir para despejar qué parte es fija y qué parte es variable, ¿cierto? Entonces, vamos a establecerlo para el valor de la variable fija de la mano de obra directa y el valor variable fija de los seguros.
Entonces, arranquemos con la mano de obra directa. Entonces, vamos a hacer, son ecuaciones de primer grado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo dice la ecuación? Fijo más variables. Entonces, los fijos más los variables. Entonces, vamos a arrancar con la mano de obra directa primero. Entonces, el año ajustado me dice, los fijos más los variables son de 825.000 pesos, ¿cierto? Entonces, yo voy a tomar este valor que hay en el año ajustado. Entonces, este es el componente fijo variable. ¿Qué me va a corresponder a mí? Decir, esta es mi primera ecuación. Me va a corresponder decir, entonces, de esos 825, ¿cuál es fijo variable? Listo. Entonces, para el año 2, o sea, para este año, mi valor fijo y variable es de 951.602, ¿cierto? Aquí está el valor, 951.602. Entonces, para el año 2, ¿cuál es mi fórmula? La fórmula es, o la ecuación es F más 12B. Entonces, si ustedes se fijan, lo que pasó es que yo le antepuse el 1.2 a la variación, que si ustedes observan fue la que hallamos ahorita acá. Si yo cogiera y no le restara 1 y no lo pusiera en porcentaje, entonces ustedes se fijarían que la variación realmente es 1.2, ¿cierto? Entonces este es el valorcito que va a ir acá. Esa es realmente la variación de los variables que tuvimos, listo. Entonces yo les puse pasito por pasito que seguiría, entonces listo. Ya tengo acá la variación, vamos a pasar a despejar, entonces ¿qué sería? Aquí que me dice, fijos más variables serían igual a 825. Ahora, me dice que multiplique a ambos lados por menos 2. ¿Qué es multiplicar a ambos lados? Pues coger este f más b más 1 más 1.2b y multiplicarlo por menos 1. Y entonces acá lo tenemos, miren, f positivo por f negativo, por menos 1 me va a dar fijo negativo, menos por menos, más por menos me da menos, mírenlo acá, y entonces el 1.2 que estaba positivo va a quedar negativo, ¿cierto? Y al otro lado es multiplicar 951.602 por menos 1, ¿cierto? Entonces me quedaría menos 951.602, listo. Ya tengo las dos ecuaciones, ahora vamos a operar. Entonces, ¿qué me va a decir? Este f menos este f que acá me daría 0, ¿cierto? Positivo, negativo, listo. Este es como si tuviera un unito acá, hagamos de cuenta, es el exponente que tiene. Entonces me va a dar 1 menos 1.2, pues me va a dar 0.20, ¿cierto? Hagan de cuenta que acá hay una expresión, aquí es como si hubiera 1, que es el exponente que tiene esa variable, menos 1.2, entonces me va a dar, siempre me va a decir que 1 menos 1.2, que es lo que me está diciendo ahí, me va a dar 0.20, ¿cierto? Que es lo que tengo acá, miren, 0.20, y me queda la B, ¿cierto? Listo, ahora, ¿qué opero acá? Me toca operar 825, le resto 951.602, puse signo más pues porque este esté negativo, entonces mire lo que da. Ahora voy despejando, quito este 0, 0.20 variable, 0.20.e es igual a, aquí lo multiplico a ambos lados por menos 1, entonces este me queda positivo. Si yo multiplico 126.602 por menos 1, me va a quedar, esperen, si yo multiplico este valor por menos 1, me va a quedar positivo, entonces aquí les pongo, multiplique ambos lados por menos 1, y lo que me queda es despejar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto va a ser igual a 126.602, lo que está aquí multiplicando pasa a dividir, divido 0.20, lo que está aquí multiplicando pasa a dividir, entonces aquí les queda la operación, mencionada para que sepan de dónde salió, y aquí simplemente hago la operación, entonces va a decir que son 126.602 dividido 0.20. Entonces, acá, te lo tenía formulado, ya sé, miren que aquí ya sé que mi componente, que tengo este componente, que este es de los 825.000 pesos, este es el componente que es variable. Entonces, miren, entonces aquí voy a decir, de esta mano de obra de estos 825.000,
¿Cuánto es variable? Entonces yo ya sé que la parte variable es la que acabo de hallar, 633.010. ¿Y cómo saco el fijo? Pues si los CIF ajustados de mano ahorita son 825 y sé cuánto es la variable, o sea, los 633.010, pues sé que el valor fijo es 191.990, ¿cierto? Si yo sé que el total son 825 y la parte variable son 633.010, pues obviamente la diferencia me va a decir que la parte fija es 191.990. Entonces vamos a mirar si nos dio eso. Entonces miren que efectivamente para el año ajustado son 825.000. Vamos a mirar para el año 2 entonces. Para el año 2, esto lo tenía ya. Acá ya lo tenía listo. Para el año 2, ¿cómo lo hago entonces? Sé que para el año, ya sé cuál es la fija. Ustedes saben que la parte fija no va a cambiar. O sea que son los 191.990. No tengo necesidad de hacer otra vez todo ese reemplazo. Simplemente, como ya sé cuál es la parte fija, ¿cuál sería la variable? Del año 2 sería todo lo que compone el rubro. O sea, los 951.602 y le vamos a restar pues lo que es fijo. Y así yo sé cuál es la parte variable para no tener que hacer todo eso. Entonces, si ya sé que los 191.990 son fijos, entonces no es sino coger el valor del año 2, que son 951.602, y restarle la parte fija, que son 191.990. Corroboramos y efectivamente no 825 y no 51.602. Entonces, para la mano de obra ya lo hicimos, ya sabemos cuál es la parte fija y cuál es la parte variable. Este es fijo, este no necesita. Hagámoslo entonces para los seguros que también son que tienen una parte fija y otra variable, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar, hacemos el mismo procedimiento para hallarlos. Entonces vamos a decir lo fijo más lo variable es igual a 665.000 pesos. Para el año 2, ¿cuántos son? 713.766. Cojamos los de allá para no me equivocar. 713.766. Acuérdense que este procedimiento solo se le hace a los componentes que son semivariables o semifijos, o sea que no es claro qué componente tiene. Para los otros no hay necesidad, listo. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos acá. Entonces, despejando fijos más variables es lo mismo, 665, o sea, estamos despejando. Ahora, debemos multiplicar por menos 1 a cada lado, entonces ya aquí yo multipliqué menos f por, más f por más por menos da menos, me da menos f, el mismo valor de 1.2 que teníamos arriba, y multiplicamos 713 por menos 1, ¿cierto? Entonces ahí me da el valor que necesito. Aquí lo que hago es operar, lo que les había dicho, es como si esto tuviera un 1 acá, como el exponente. Entonces, 1 menos, que acompaña la f, 1 menos 1 me va a dar 0, menos 1 que va aquí, y 1.2, entonces me va a dar 0.20, ¿cierto? Y lo que hago es este producto, 665, hago la diferencia entre 665 y 713, 766, yo le pongo un más acá porque como este está negativo, luego multiplico por menos 1 a ambos lados, aquí entonces como esto estaba negativo, si yo lo multiplico por menos 1 me va a dar positivo, lo mismo va a ser este 48, lo multiplico por menos 1, me da positivo, entonces ¿qué me quedaría? Despejar, ¿y cuál sería esa? Aquí se las dejo nombradas, 48.766, yo la voy a coger y la voy a dividir entre 0.20, ¿cierto? Que la tengo nombrada, aquí abajo lo que hago es simplemente hacerla, 48.6, 0,20, listo. Dividir por 0, listo. Entonces, miren que de esos 665 que yo estoy hallando acá, ya sé que 243.830 es la parte variable. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Entonces, yo ya hallé que de esa parte de los seguros,
de esos seguros, la parte variable es 243,830. ¿Cómo hallo la parte fija? Pues si todo eso vale 665 en el año ajustado y la parte variable son 243, se la resto, entonces ya tengo la parte fija. Si ustedes observan, aquí la mayor cantidad era, la fija era poquita, aquí es más grande porque esto es un semifijo, ¿cierto? Entonces vamos a sumar, esto me tiene que dar el total del año 1, miren, 665, y lo que hacíamos ahorita, como ya sabemos cuál es la parte fija que acabamos de hallar, entonces como sé la variable del año 2, simplemente cojo el valor que hay en el año 2, que son 713, y le resto, le voy a restar la parte fija. Entonces eso me va a dar 713,766 del año 2. Ahora ya tenemos definido la parte fijo y la parte variable, entonces llenemos nuestra cédula, nuestra tablita 2, que en donde nos pide entonces que clasifiquemos nuestros elementos, los que tenemos acá, estos elementos, y que pongamos cuál es la parte variable y cuál es la parte fija. Entonces vamos a mirar. Entonces, de materia prima indirecta, que es esta primera, pues no habrá ninguna parte fija, porque como su nombre lo indica, pues todo es variable. O sea que en la parte fija no hay nada, ¿cierto? Y la variable, ¿cuánto será? Pues todo el valor que obtuvimos, ¿cierto? Entonces acá la tenemos, del año 2, 274, 223, ¿verdad? Listo. Entonces, hacemos el total sería igual a la parte fija más la variable. Ok, vamos a mirar la parte entonces mano de obra directa. Entonces, esta sí fue la que acabamos de hallar. Entonces, para el año 2, ¿cuál es la parte fija? Entonces, acuérdense que la acabamos de hallar. Para el año 2 la parte fija son 191,990, que fue la que hallamos después de la ecuación. ¿Y cuál es la parte variable? También la habíamos hallado ya, que la tenemos acá, 759,612. Entonces hacemos la sumita de estos dos. En el caso no sería sino arrastrar la fórmula, listo. Ahora, los arrendamientos. Los arrendamientos sabemos que todos son fijos. Entonces simplemente me traigo el valor de acá arriba, todo el valor del arrendamiento del año 2, 1,440, porque todos son fijos, no tiene nada variable, ¿cierto? Entonces aún así no coger acá, yo cojo y lo único que hago es pasar acá la fórmula, la suma, y quedan los seguros que también tenían ese componente fijo variable, que es lo que hallamos. Entonces, ¿cuál es el fijo? El fijo lo hallamos ahorita y nos decía, para el año 2 nos decía que la parte fija eran 421,170, y la parte variable también la habíamos calculado, habíamos dicho que eran 292,596, que ya lo habíamos calculado acá. Cogemos control C, yo le pego la fórmula y listo. Entonces ya tengo mi tabla 2, ya clasifiqué los IF del año 2 como fijos y variables, listo. Ahora, yo tengo que hallar, para hacer mi tabla 3, yo necesito, que es la clasificación de los IF del año 2 y fijos del año 2, fijos y variables, que los tengo que ajustar. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito hallar la variación entre lo que se produjo en el año 2 y lo que se presupuestó, ¿cierto? Entonces, para yo poder ajustar estas variables con el cambio de las unidades que va a venir, con el cambio de las unidades presupuestadas. Entonces, ¿qué fórmula tengo yo para eso? Entonces, vamos a hallar la variación de las unidades del año 2 con lo que estoy presupuestando. Entonces, me dice, unidades para producir en el año presupuestado. Yo por aquí les puse y les dije, mire, las unidades presupuestadas, las unidades que tenemos presupuestadas, mírenlas acá, son 17,310 unidades. Esas son las unidades que son presupuestadas, ¿cierto? Estas son las unidades que tenemos presupuestadas. Entonces miren la formulita, lo que me dice. La fórmula me dice unidades presupuestadas, entonces esto sería igual, yo se lo voy a dejar nombrado, ahorita lo opero, a 17,310 unidades, que son las presupuestadas. Y me dice que las divida en unidades producidas en el año 2. Y las unidades producidas en el año 2 las tenemos aquí, 14,987. Me dice que las divida entre 14,987, que son las unidades. Listo.
Y según fórmula, entonces yo eso le tengo que restar menos 1 y lo debo multiplicar por el 100%. Esa es la fórmula. ¿Qué formulita? Esta que está aquí. No hice sino señalar esta fórmula, llevar a cabo esta fórmula y se las dejé nombradas para que ustedes sepan de dónde sigue. Entonces yo aquí ¿qué hago? Operarla. Entonces ¿qué va a decir? Son 17.310 unidades divididas 14.987. Todo esto menos 1. Ok, menos 1. Voy a encerrar en dos paréntesis para que me dé. Siempre encierro en dos paréntesis para que no haya error en la fórmula. Por el 100%. Vamos a ver cuánto nos da. Y miren que entonces la variación de las unidades presupuestadas con las unidades reales, con las unidades que se presupuestaron las reales, hubo una variación del 15.50%. Entonces, con esta variación yo debo ajustar estos valores porque se supone que las unidades van a crecer en esto. Entonces yo necesito aumentar esto en este valor para poder hallar entonces la clasificación de los CIF del año 2 ajustado o por variación de unidades, porque hay otra variación que debo ajustar y es por la inflación, pero primero vamos a ajustar por variación de unidades. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, simplemente yo necesito que esto me crezca con esto, ¿cierto? Porque van a aumentar las unidades. Sabemos que materia prima indirecta fijo no hay nada, ¿cierto? Pero sí tenemos una parte variable. Entonces, miren, sería esto, ¿y qué va a pasar? Es simplemente decir que estos 274.000 pesos tienen que crecer en un 15.50%, ¿cierto? Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿cómo hago eso? Es igual a decir, es igual a hacer esto, a decir esto por el 15.50%. Entonces, yo sé que mis CIF por materia prima indirecta van a crecer en 42.000 pesos. ¿Qué son esos 42.000? El 15.50. Entonces, ¿a cuánto equivaldría? Serían los 274.000 más los 42.000 que deben crecer. O sea que mis CIF ya no serían mi materia prima indirecta, ya no valdría 274, sino que valdría 316. Esa es una manera de hacerla por partes. Yo lo hago directa. ¿Cómo lo hago? Voy a decir que esto va a ser igual a este rubro por, abro paréntesis, 1 más, y lo voy a sumar por esto, ¿cierto? 15.50, le doy función F4 para fijarlo y cierro. Entonces miren que inmediatamente hizo lo que yo hice ahorita en partecitos, 316, 728. Aquí sería la suma de los dos. Listo. Entonces, ya tenemos materia prima indirecta. Ajustemos mano de obra indirecta. Entonces, como lo sabemos, estamos ajustando aquello que es susceptible a las unidades. Entonces, la parte fija no va a ser susceptible al cambio en las unidades producidas. O sea, que todo lo que es fijo nosotros no lo tenemos por qué ajustar. Entonces, para la mano de obra indirecta tenemos una parte fija, esa no tiene que ir ajustada, son 191.990. Esa parte es fija porque ya sabemos que esa no va de acuerdo a las unidades producidas, no varía, y lo que estamos hallando es la variación en las unidades producidas. Siempre que voy a ajustar todo lo que es variable. Entonces ahora, la parte variable, la mano de obra indirecta, es 759, o sea, es así por 1 más la variación de las unidades, que es 15.50. Yo lo fijo. Ya ustedes si quieren jalan la fórmula, yo lo hago de a uno para que sepan de dónde salió. Doy control C, fijo, listo. Ahora, arrendamientos, toda la parte de los arrendamientos son fijas, ustedes saben, o sea que ahí no tendríamos que hacer ningún tipo de ajuste porque no tiene nada variable, acá no va a ser nada variable. Listo, entonces acá tenemos la suma, da igual. Y los seguros también tienen una parte fija, una variable. Ya sabemos que a la fija pues no le tenemos que hacer nada. Seguros 421.170 en la parte fija, y la variable que sería, la variable sería igual entonces a tener los 292.596 por 1 más la variación en las unidades, función F4, ¿cierto? Listo, entonces vamos a tener
Ya tenemos entonces nuestra tabla 3, que es la clasificación de los CIF del año 2, fijos y variables, para el año 2 ajustados por la variación de unidades, ¿cierto? Porque hubo una variación entre las presupuestadas y las que fueron reales. Ahora, yo les dije que entonces uno hacía un primer ajuste, que era por las entre unidades presupuestadas y unidades producidas realmente, y hay otro ajuste que hay que hacer y hay que tener en cuenta el tema de la inflación, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio particular me dice que debemos ajustar todo el tema de los CIF por una variación del 8%. Entonces, aquí sí tenemos que ajustar todos los CIF porque la inflación pues va a tocar a los fijos y a los variables por igual, entonces en este sentido tenemos que ajustarlos todos. Entonces, ¿qué me dice? Que se espera que la inflación sea del 8%, ¿cierto? Entonces el crecimiento de los precios debe ser en el 8%. O sea que todos estos valores me deben aumentar en un 8%. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a decir que esto es igual. Bueno, acá es 0, no tiene nada que hacer. Variables va a ser igual a esto por, y le sumo el 8%, porque es un 8% más, ¿cierto? 1 más el 8%. Y aquí simplemente voy a hacer esta suma, esto más esto. Entonces ya aquí ajusté la materia prima indirecta por inflación. Ahora, mano de obra directa, indirecta, 191.990 por 1 más el 8%. Acuérdense que acá tanto CIF, los fijos como los variables van a ser ajustados. Entonces sería 877 por 1 más el 8%. Si ustedes quieren, resumen el camino y arrastran fórmulas, yo es para que sepan de dónde sale. Voy a sumar, listo. Arrendamientos, 1.440 por 1 más el 8% de inflación. No va a tener parte fija, perdón, variable. La suma sería entonces estas dos. Listo. Seguros. Los seguros, entonces vamos a ajustar la parte fija por 1 más el 8%. Y la parte variable va a ser igual a 337 por 1 más el 8%. Listo. Hacemos la suma y ok. Entonces ya después de hacer todos estos ajustes, ya sí sé yo cuáles son mis CIF presupuestados, ya sí yo sé cómo voy a repartir esos CIF, ya yo tengo el valor de lo que realmente van a ser los costos indirectos de fabricación que yo voy a presupuestar. ¿Y cómo? Pues voy a sumar todos estos rubros y me va a dar al final lo que son mis CIF presupuestados, o sea que yo tengo para distribuir unos CIF presupuestados de 3.872.004. ¿Y cómo así? Sí, yo tengo que distribuir estos CIF en los productos que tiene el ejercicio. Entonces, el ejercicio me dice, ustedes lo pueden ver, que esta empresa hace dos productos, un producto A y un producto B. Entonces, para yo distribuir estos productos, yo tengo que calcular una tasa de CIF. Y entonces, para yo calcular la tasa de CIF, o sea, para yo decir cuánto de estos CIF le tocan a cada producto, yo me puedo guiar por una base. Normalmente las bases, ¿qué son? Las bases son horas de mano de obra directa o horas máquinas. Son una forma de distribuir los CIF, ¿cierto? Entonces, yo tengo que calcular primero una tasa de CIF. Yo tengo que coger esos CIF presupuestados sobre una base. Entonces, en el caso de este ejercicio, la base que tenemos son horas máquina. El ejercicio nos dice que yo voy a distribuir ese producto A y ese producto B de acuerdo a las horas máquina que trabaja la empresa, ¿cierto? Y también me dice cuántas unidades se van a producir de producto A en el semestre 1. Ojo que entonces este ejercicio está dado por semestres, como hacíamos el presupuesto de venta por periodo. Entonces este está dado por semestre. Entonces me está diciendo que yo esos sí presupuestados, esos 3.872.000 los voy a coger y los voy a distribuir por semestre de acuerdo a una base, ¿cierto? Entonces aquí me dice cuántas unidades de producto A se van a hacer se harán o tengo que tener en cuenta yo para hacer esta base en el semestre 1, en el semestre 2, cuántas
unidades se van a hacer de producto en el semestre 1 y en el semestre 2, ¿cierto? Y entonces también, y como les dije, me da una tasa de CIF que es la que tengo que calcular, listo. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación en el ejercicio. Primero hallemos entonces nuestra tasa de CIF presupuestada, como les dije. Entonces tenemos una base, nuestra base en este caso son las horas máquina, entonces hallemos nuestra tasa de CIF. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual. Me dice la tasa de CIF, que son los CIF presupuestados, yo ya los tengo por acá. 3.872.004, ¿cierto? Presupuestado, sí. Listo. ¿Y cuál es la base? Les dije que eran las horas máquinas. Entonces miren que acá el ejercicio me está diciendo, este primer cuadrito, como les indiqué, es las unidades que se van a producir por cada semestre de cada producto. El producto A serán 5.000 unidades, del B del B serán 2.345, en el semestre 2 serán 2.334 de uno, del A y 6.000 del otro, y aquí tenemos las totales, y aquí me dice, aquí abajo en este cuadrito, me está diciendo cuánto se demora cuántas horas en total se demoran y en cada proceso qué porcentaje de estas horas se demora. Pero entonces yo les dije que eran las horas máquina, entonces la base son las horas máquina, entonces sumemos de estos dos procesos, estos dos productos, cuántas horas se demoran los dos. Entonces miren que las horas que se demoran el proceso, entonces para que todas las unidades salgan, se necesitan en horas máquina 15.000 horas. Entonces las 15.000 es lo que llamamos la base, porque la estamos tomando como base horas máquina. Entonces aquí lo que va a ir es 15.000, porque es la base que yo escogí. Pues ya les dije, puede ser horas de mano a obra directa o horas máquina. En este caso son horas máquina, ¿cierto? Entonces miren que para hacer todos estos productos, para hacer estos productos se van a demorar 15.000 horas, ¿cierto? Entonces vamos a sacar nuestra tasa de CIF, aquí la tengo nombrada, será esto dividido esto, ¿cierto? Entonces lo trabajé con muchos decimales porque estoy trabajando en Excel. Entonces miren que mi tasa de CIF me da 2.581336. Entonces con eso yo lo que voy a hacer es distribuir esos CIF según las unidades y según las horas que se demora cada producto. Entonces nuestra tablita 5 precisamente es la distribución de horas máquinas entre los productos, o sea, cuánto se demora cada producto. Entonces vamos a mirar. Entonces tenemos horas máquina, ¿cuánto se demora el producto A? Se va a demorar, aquí la tenemos, 5.547 horas, ¿cierto? ¿Cuánto se demora el producto B? El producto B se demora 9.453. Ahora, ¿cuántas unidades en cuántas unidades hay que distribuir estas horas? Para eso está este cuadrito acá, ¿cierto? Para eso está este cuadrito acá. Entonces, ¿qué me dice? Son del total, estamos haciendo los totales, las unidades a distribuir del producto A serán 7.334 y las unidades a distribuir del producto B serán 8.345. Entonces, estas son las unidades que se tienen planeadas del A y estas son las unidades que se tienen planeadas de B, es la información que da la fábrica, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Saber estas 7.000 unidades, ¿cuántas horas me gasto por unidad? ¿Sí o no? Por unidad. ¿Cuánto se demora una unidad en horas? Entonces yo simplemente, ¿qué cojo y hago? Cojo y divido las 5.547 horas que tengo entre las unidades que tengo que producir, ¿cierto? Entonces eso me da que cada unidad se demora 0.75 horas, o sea que se demora como que una hora tiene 60 minutos, estaría alrededor de demorarse más o menos 0.75, unos 45 minutos, algo así. Entonces cada unidad de producto A se me demora 0.75 horas, no se demora la hora. Vamos a ver el otro cuánto se nos demora. 9.453 horas que tengo, dividida a esta sí se nos demora más de una hora cada unidad. Entonces miren que el producto B se va a demorar 1.13, o sea que se demora 60 minutos, que es una hora, se demora por ahí 65 minutos, ¿cierto? Entonces, para yo hacer una unidad de producto A me demoro 0.75 horas, para hacer una unidad de producto B me demoro 1 hora 13, listo. Entonces ya distribuí las horas
las horas máquina entre cada producto, ya sé cuánto se demora cada producto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Las voy a distribuir por procesos, porque acuérdense que cada proceso se lleva un pedacito, o sea, yo me demoro hacer una unidad, 0.75 minutos, pero esto es en los dos procesos, ¿cierto? Y acuérdense que tenemos dos procesos, hay un proceso 1 y un proceso 2, entonces yo necesito saber cuánto se demoran en un proceso y cuánto se demoran en el otro. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo ya sé, proceso 1, que en el proceso, que el producto A se demoran 0.75, ¿cierto? Y entonces vamos a ver qué porcentaje se demoran. Entonces, en el proceso 1 se demora el 50% del tiempo, o sea, la mitad, ¿cierto? Entonces se demoran igual en los dos. Entonces, 0.75 por el 50%. Es decir, que los dos procesos tienen la misma duración, duran 50-50. Pero perdón, esto iría a ir acá, disculpe. Entonces, en el proceso 1 y en el proceso 2 da lo mismo, porque se demoran el mismo tiempo, ¿cierto? Es que acá lo tengo hacia abajo y me equivoqué. Entonces estamos mirando el producto A, Entonces miren que los procesos se demoran el mismo tiempo. Miremos cómo se reparten el tiempo en el producto B. Entonces yo acá tengo el producto B, lo que me demoro. Entonces en el proceso 1 me dicen que se demoran el 60% del tiempo, o sea que el proceso 1 es más larguito. Y el proceso 2, aquí tengo el producto B, me dicen que se demora el 40% del tiempo, ¿cierto? O sea que en el producto B es más prolongado el tiempo que se demora el proceso 1 que el 2, ¿cierto? Y ahí tenemos. Entonces ahí tenemos la distribución ya entre procesos, ¿cierto? Total de horas, todo lo que se demora en tiempo, una unidad. Y si yo cogiera la sumatoria de esto, entonces la sumatoria de estas dos me daría, miren, este tiempo de acá, esta sumatoria me da el tiempo que me va en el proceso ELIS. Entonces ya tengo todo eso, ya sé cuánto se demora y como yo decidí distribuir mi CIF, los decidí distribuir por horas máquina, entonces ya tengo cómo distribuirlo, ¿cierto? Entonces, para yo hacer la distribución, aquí les puse cómo se hace eso. Esta es la formulita que desarrolla acá. Entonces vamos a hacer la aplicación de los if, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues la vamos a hacer de acuerdo a estos datos que encontramos. Listo, entonces vamos a hacer la aplicación de los if por producto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué parte de los if le tocan al producto A y qué parte le tocan al producto B, y lo vamos a hacer por semestres como nos indica el ejercicio, ¿cierto? Porque podría ser en bimestres, cuatrimestres o trimestres, pero este ejercicio en particular es por semestre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a mirar. Entonces, ¿cuántas unidades de producto A se deben hacer en el primer semestre? Entonces me dice que son 5.000, ¿cierto? 5.000 unidades por... ¿Cuántas horas se demora en el proceso? ¿Cuántas horas se demora en el proceso 1.37, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por mi tasa predeterminada de sí, o sea, por los 258 que hallé por hora. Y ya me dice que entonces para el primer semestre del proceso 1, el producto tendrá 488.092. Hagámosla para el segundo semestre. Entonces, ¿cuántas unidades de producto A deben tener el segundo semestre? Aquí las tenemos, 2.334, ¿cierto? Por, ¿cuánto se demora en el proceso 1? Las mismas, 0.38. Estamos todavía en el proceso 1. ¿Y por cuánto? La tasa predeterminada de sí, que van a ser los mismos 258.000 que tenemos. Listo. Entonces ya tenemos proceso 1 del producto A. Miremos en el proceso 2, entonces son las mismas 5.000 unidades, ¿cierto? ¿Por cuánto se demora en el proceso B? Entonces miren, se va a demorar en el proceso 2, como esto es 50-50, se va a demorar lo mismo, ¿cierto? Y voy a hacer por la tasa predeterminada de CIF. ¿Listo? Va a ser exactamente lo mismo. Y en el proceso, en el semestre 2 va a ser igual, porque como el tiempo que se demora es lo mismo, entonces son las mismas 5.000 unidades,
perdón, en el semestre 2 serían las mismas 2.334 unidades por el mismo tiempo que se demora, porque es el proceso, el mismo tiempo por la tasa predeterminada de sí, 258. Entonces, claro, es lógico, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo que se demora haciendo en el proceso 1 y el proceso 2 es lo mismo, es el mismo punto 37, tienen la misma distribución de tiempo, entonces nos da lo mismo, listo. Ahora hagamos hagámosla para el producto B. Entonces, vamos a mirar. El primer semestre de producto B se deben hacer 2.345, ¿cierto? Ahora, en ese proceso, que es el que estamos hallando el proceso 1, se demora del punto 67, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por la misma tasa predeterminada. Listo, entonces ya tenemos. Ahora, vamos para el proceso 2. Hagamos de una vez todo el proceso 1. Listo. Proceso 1. ¿Cuántas unidades son las mismas? Perdón, son las del semestre 2. Son 6.000 unidades del producto B. ¿Por cuánto tiempo que se demora el proceso 1 en el producto B? Este mismo por la tasa predeterminada de sí. Listo. Ahora hagamos todo lo del proceso 2. Entonces, ¿cuántas unidades para el primer semestre? Las mismas de producto B. ¿Cuánto se demora en el proceso 2? Punto 45 por la tasa predeterminada de sí, 258. Perfecto. Y hacemos para el segundo semestre, ¿cuántas unidades son del segundo semestre? Son estas 6.000 por cuánto se demora en el proceso 2, punto 45 por su tasa predeterminada de sí. Listo. ¿Cómo sé yo que esto está bueno? ¿Cómo sé yo? Vamos a mirar. Entonces esto va a ser igual. Total si distribuidos serían igual. Primer semestre más segundo semestre de producto A del proceso 1 más el proceso 2 del proceso primer semestre y segundo semestre. Todo esto es el producto A, ¿cierto? Más todos los procesos, todo lo que distribuí por semestres, por horas. Entonces, miren, que todo lo que distribuí, todos estos valores que distribuí, ¿cuánto fueron al fin? ¿Se acuerdan los IF que habíamos presupuestado? Miren que los IF presupuestados son 3.872 y lo que hice fue distribuir estos 3.872 por producto y por semestre según horas máquina. Y miren que al final lo que terminé distribuyendo fue 3.872, listo. Entonces, ya tengo todo el ejercicio. ¿Qué me queda hacer? Me queda hacer las cédulas presupuestales. Las cédulas presupuestales en este caso, como les había mencionado con anterioridad, son cédulas presupuestales por semestres, está por semestres. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que asignar los IF por el proceso 1 y los IF por el proceso 2. Eso, entonces es lo que daría mis cédulas presupuestales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La primera tablita, la cédula presupuestal, la tabla 8, la cédula presupuestal número 1, es la asignación de los IF para el proceso 1. Entonces, vamos a tomar todo lo que es proceso 1. Entonces, para el producto A en el primer semestre del proceso 1, que ya lo teníamos acá, eso fue lo último que calculamos. Entonces, para el producto A del primer semestre, entonces van a ser estos 488,092, listo. Para el segundo semestre, ¿cuánto será? Del proceso 1 del proceso A. Entonces, miren, el otro tiene, pues va a tener, el del segundo semestre del proceso 1 son 227,841. Acuérdense que estamos haciendo todo el proceso 1. El producto B, vamos a ver. Producto B, proceso 1 tendríamos 411,417. Del segundo semestre, el producto B de segundo semestre tendríamos 1.052,665. Lo que hacemos acá es una sumita. Vamos a sumar esto. El total. Pegamos las fórmulas. Aquí lo mismo que hacemos es una sumatoria. Lo mismo que hacemos una sumatoria. Lo mismo acá, sumatoria, listo. Entonces tenemos que para esta es una asignación de los IF para el proceso 1, 1.180.000. Este es el total, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta ahora. Vamos a hacer la asignación por proceso 2. Entonces, del producto A, del proceso 2,
el producto A del proceso 2 tenemos los mismos 488.092. En el segundo semestre vamos a mirar, proceso 2, segundo semestre, 227.841. Miremos del producto B. Desde el proceso 2 del producto B vamos a tener 274.278 el primer semestre, y del proceso 2 del producto B en el segundo semestre vamos a tener 701.777. Lo mismo acá, hacemos esta sumatoria. La sumatoria, y entonces nos da esto. Para confirmar, lo que uno hace normalmente es, vamos a sumar estos dos valores y nos debe dar los mismos 3 millones. Miren, 3.872.000 que venimos distribuyendo a lo largo del ejercicio. Chicos, esto es todo el tema entonces que corresponde con la asignación de SIP. Espero que este video entonces les haya servido.